Gracias por continuar en nuestra sintonía. Aquellas personas que se conectan con nosotros en redes sociales están con nosotros también a través de la pantalla de Globovisión y también a través de YouTube como Globovisión en vivo. Recuerde que allí puede usted pausar, retroceder e incluso ver nuevamente el espacio. Por acá seguimos conversando con Jimena Escobar, médico radiólogo, y estábamos hablando sobre la importancia de los estudios. Justamente estamos conversando sobre el cáncer de mama y hablábamos de la mamografía y también del eco mamario, pero también otros estudios se pueden solicitar y de igual manera hay algún tipo de duda y miedo. Vamos a entrar ahora en salud masculina. Estamos con los caballeros. Y no solamente este mes es cáncer de próstata, es todas las patologías asociadas con el hombre. Por eso podemos irnos desde un rayos X a una tomografía, a un eco o un estudio mucho más avanzado. Sí. Vamos a hablar sobre ellos. ¿Existe algún tipo de estudio que nos genere algún tipo de riesgo para la salud? Lo volvemos a preguntar para las personas que se acaban de conectar. Claro, no hay ninguno. En el caso de la salud masculina, nosotros lo evaluamos por ecografía y también por resonancia magnética. Esas son las dos que se aplican en la próstata, que es el estudio básico que tenemos que hacer en los hombres, porque por supuesto el cáncer de próstata es el primero que afecta al hombre. Al caballero, claro que sí. Y lo vemos como un estudio que también deberíamos tomarlo como conciencia y de rutina, porque por ejemplo muchas mujeres se ponen como meta el mes de octubre para hacerse los estudios. Y bueno, ¿por qué los caballeros no tomarse como meta hacerse sus estudios en el mes de noviembre, para llamarlo de alguna manera, como tener como una fecha ya establecida? ¿Cuáles consideras que debería ser por lo menos los exámenes básicos que un caballero debería realizarse por lo menos una vez al año? El cáncer de próstata se diagnostica con 3 pilares fundamentales. Tenemos el tacto rectal, que es la visita al urólogo, que se debe hacer todo hombre por encima de los 35 años, debe acudir al urólogo de forma rutinaria. Luego tenemos la ecografía transrectal y por último el PSA o el antígeno prostático, que es un examen de sangre. Lo que es importante en el caso de los hombres es que ellos pueden, incluso antes de que les toque su control, pueden tener síntomas urinarios. Es importante en el momento en que persista o que presenten cualquier síntoma, acudir al urólogo, que éste le podrá dirigir a qué estudio se va a realizar en ese momento. Por supuesto, además, una de los tabúes y las incomodidades que tienen mayormente los caballeros es el tacto rectal, y dicen, pero ¿por qué no hay un estudio que me haga ver cómo está mi próstata sin la necesidad de irme a tacto rectal? Se dice que actualmente los estudios de imágenes también han avanzado muchísimo, pero son mucho más costosos que hacerse un tacto rectal. Sí. ¿Qué estudio podría ayudar a este caballero que nos está viendo y que dice, yo no me quiero hacer un tacto rectal, pero quiero saber cómo está mi próstata? Se pueden hacer una resonancia magnética. La resonancia también ha avanzado. Antes era diferente, ahora es totalmente inocua. Es importante que sepan que la resonancia no involucra radiación. Entonces es una técnica que es muy sensible. Pero es algo que es vital, que se conozca a todos los pacientes que acudan al médico. De nada te sirve tener un estudio de imagen, sea el que sea que te vayas a realizar, que tenga la mejor calidad de imagen si el que lo interpreta no sabe lo que está haciendo. Entonces hay que ir con especialistas y que sepan de eso y que no basta con que te vayas a un sitio a hacerte una resonancia magnética y tú lees el estudio y te quedas con tu estudio, dice normal, no pasa nada. Es importante que eso te lo evalúe tu urólogo y a pesar de que la resonancia magnética no tiene ninguna incomodidad para el paciente, no es 100% efectiva para el diagnóstico del cáncer de mama, de próstata. Entonces se tiene que complementar. Hay lesiones que son milimétricas que no se van a ver en la resonancia magnética, desgraciadamente, y que te van a elevar un PSA, o sea, te van a elevar el antígeno prostático. Entonces ahí ese paciente, a pesar de no tener hallazgos patológicos en el estudio de imagen, amerita una biopsia. Importante también seguir viendo esto y por eso qué bueno hablarlo con un especialista en esta área y saber de que hay pasos a pasos y que hay protocolos, y por eso a veces se va de lo más mínimo a lo máximo, y por eso se empieza con el tacto rectal y un antígeno prostático para luego verificar y saber qué otros tipos de estudios son necesarios o complementarios para saber cómo está la próstata de este caballero, ¿no? Exacto, y no solo es que son complementarios, como te decía al principio, necesitas los tres. Necesitas el porque diagnóstico. Tú puedes tener un tacto rectal que esté moderadamente, que esté borderline o que esté relativamente normal.
Luego, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa glándula prostática, el 60% de los hombres por encima de 50 años van a tener una hiperplasia benigna de próstata. Entonces, esa próstata va a estar aumentada de tamaño. Entonces, esos pacientes sí o sí debería solicitársele una ecografía transrectal, que es donde nosotros vamos a poder ver, sin necesidad de irnos a una resonancia magnética, nos puede servir tanto como te digo, con la mano de especializados en el área, tanto o más que una resonancia magnética. O sea, si tú tienes el personal y el servicio que esté capacitado en eso, no necesitas ir a más estudios. Con la misma ecografía, que es un estudio rápido, no tiene ninguna preparación, el paciente puede salir con un diagnóstico o un diagnóstico presuntivo para planificarse la biopsia y así poder recibir tratamiento. Sabemos que hoy estamos dedicándoselo a estas dos áreas, al cáncer de próstata y al cáncer de mama. Sin embargo, me contaba una anécdota antes de entrar al aire que me llamó mucho la atención y que me gustaría que pues nos las cuente un poco, porque yo lo decía, desde un rayos X que nos puede ayudar a ver cómo está nuestra estructura, nuestros pulmones, por ejemplo, que se utilizó muchísimo, incluso en época de pandemia, y que se sigue pidiendo y se sigue utilizando. Sí. Todavía hay personas que le tienen temor a hacerse un estudio, por ejemplo, como una placa de tórax, un rayos X. Entonces, vamos a aclarar un poco esto. Sí, la anécdota es de un paciente pediátrico que nos llegó con una dificultad respiratoria y la abuela, bueno, en calidad de abuela preocupada por su familiar, tenía miedo de que se le hiciera una radiografía de tórax por la radiación. En ese momento nosotros le explicamos que de nada te sirve pasar por alto el diagnóstico radiológico por miedo a la radiación, ya que es vital que ese paciente recibiera ese estudio, o sea, les realizara el estudio para poder saber en qué nos estamos encontrando. Si tiene la patología que tuviera en ese momento. Gracias a Dios ese paciente no tenía nada, pero entonces ahí te encuentras con que estás más tranquilo porque pudiste hacer tu diagnóstico. Claro, y ante el temor de repente de tener un estudio que se presume que te puede hacer daño, lo que te está ayudando es a salvarte, Claro. porque te está ayudando a tener un diagnóstico adecuado, oportuno y tener las herramientas para poder tratar o atacar lo que está afectando a tu salud. Claro, pasa mucho, como decíamos antes, que por miedo al diagnóstico se retrasa hacerse los estudios, entonces se retrasa el diagnóstico. Ponte que este paciente, gracias a Dios no fue así, pero ponte que este paciente sí tuviera algo más. Entonces es un paciente que en ese momento se ha podido hospitalizar, colocar el tratamiento específico que fuera necesario y evitar que llegara a complicarse y ameritara otro tipo de tratamiento. Claro, hay estudios como este que no necesitan ningún tipo de preparación, pero hay otros estudios de imágenes que sí lo ameritan, ¿no? Sí, claro. Las tomografías, por ejemplo, el más básico, una tomografía de abdomen con contraste necesita preparación. Necesita un estudio de laboratorio para ver cómo está la creatinina y hay que ver también las condiciones del paciente, ¿no? Sí, la función renal, para cuando es con contraste endovenoso, la función renal tiene que estar normal. La administración de contraste iodado, que es el que se usa en la tomografía, es nefrotóxico, entonces se necesita una preparación, o sea, se necesita saber que esa función renal está bien. En caso de que el paciente tenga una alteración, por suerte tenemos otra herramienta que, dependiendo de la patología, pudiera hacer de las veces de la tomografía, que es la resonancia magnética. Entonces, depende mucho, o sea, es importante conocer y tener ese contacto con el especialista, con el radiólogo, porque a nosotros nos pasa mucho, mira, este paciente que tiene estos valores, ¿qué podemos hacer? Ok, ¿qué diagnóstico quieres hacer? Tiene una patología en el hígado. Ok, perfecto, entonces vamos a hacerle una resonancia magnética que le podemos poner contraste igual, podemos hacer el diagnóstico sin necesidad de que esos riñones sufran por la razón que sea que están sufriendo. Así que está garantizado en manos expertas todos los estudios que se van a estar realizando y además conocer y seguir las indicaciones y recomendaciones. Exacto. Agradecemos que nos acompañaras el día de hoy, Muchas Jimena, gracias. pero queremos que también nos digas cómo te podamos contactar. Bueno, yo trabajo en IDUIMAGEN, ese es el Instituto Docente de Urología en Valencia. Es el servicio de imágenes, ahí abarca desde ecografía hasta tomografía. Tenemos todos los estudios, o sea que ahí estamos trabajando a todo. Así es, en las redes sociales también están en pantalla para que puedan tomar nota. Exacto. Gracias, Jimena, por acompañarnos Muchas el día de hoy. gracias, un placer. Jimena Escobar nos estuvo acompañando, médico radiólogo, nos estuvo explicando sobre la importancia de los estudios de imágenes y además no tenerle miedo a este tipo de estudios, sino realmente
poner también nuestra voluntad para un diagnóstico oportuno, adecuado y también temprano para una mejor sobrevida y tratamiento en caso de que ponga en riesgo nuestra vida y nuestra salud, aquello que nos esté padeciendo. Gracias por la sintonía y la participación. Será hasta una próxima oportunidad.